Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de este video. Estamos ubicados en el 553 de Ashmore Avenue, aquí en Bowling Green, Kentucky. Y queremos continuar la serie de predicaciones o de sermones acerca de la importancia de la oración. Y quiero que si gusten, me acompañen en el Evangelio según Lucas, capítulo 7. Evangelio según Lucas, capítulo 7. Comenzando con el versículo 36. Lucas, capítulo 7. Comenzando con el versículo 36. Una historia muy linda, muy preciosa. Y vamos a tocar acerca de lo que es el perdonar, la oración y el perdón. La oración y el perdón. Acuérdense que en Mateo capítulo 6 vemos que Jesús, hablando acerca de la oración, cuando habla acerca de cómo deben de orar los discípulos, Él les dice a ellos lo siguiente. Él dice: Padre nuestro, cuando oréis, hagan así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras, ¿qué? Transgresiones. Como nosotros también perdonamos, ¿qué? A quienes nos ofenden. Perdonan nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos los que nos ofenden. Es importantísimo que en la oración nosotros entendemos que también hay algo que quiere impedir que tu oración llegue a Dios. Cuando una persona guarda rencor, cuando una persona guarda algo en contra de alguien, incluso cuando nosotros lo que conocemos lo que es el dar a Dios, Jesús en aquel entonces dijo: cuando traes tu ofrenda al altar, Él dijo, cuando traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda ahí. Vete, reconcíliate con tu hermano primero. Y entonces ven y tu ofrenda será ¿qué? Acepto. Fíjese lo que hace el perdón en tu vida. Hay personas que quizás en estos momentos están viendo a través del video, que llevan muchos años y no hablan con alguien que le ofendió. No le buscan. Puede ser un familiar, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser un padre, puede ser una madre. Pero hace tiempo no hablan con ellos. Y es precisamente el hecho de que no perdonan lo que esa persona hizo. Y quiero hablar acerca de una porción bíblica, una historia bíblica que habla de la importancia de lo que es el perdón. Si guste, acompáñame a Lucas capítulo 7 del 36 en adelante. Dice así: uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía
con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando, la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Dele la mano al que está a su lado y dile: tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Fíjese que dice la Escritura. La Escritura dice algo bien importante. Jesús, a resumidas cuentas, le dice algo al Simón, el fariseo, y le dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Hazte de cuenta de que la Escritura habla de diferentes tipos de moneda, y un denario es el equivalente de un día de 12 horas de trabajo. Uno le debía 500 denarios, que sería el equivalente de más de 1 año y medio de trabajo. Y otro le debía 50, que sería ¿qué? El equivalente de como 1 mes y medio de trabajo. Fíjese que la Escritura no se equivoca. Dice la Escritura aquí que Jesús le hace una sencilla pregunta al fariseo Simón. Y le dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, fíjese que hasta este punto dice la Escritura que Jesús ignoraba totalmente lo que hacía esta mujer. El único que estaba prestando atención a lo que estaba haciendo esta mujer eran las personas que estaban alrededor de Jesús. Jesús seguía la conversación como en cualquier otro momento. Él seguía sentado a la mesa. Él seguía ahí compartiendo con los que estaban allí. En aquel entonces las mesas no eran como las que tenemos hoy día. Las mesas no eran de 4 patas y que se elevaban hasta cierto punto donde uno se podía sentar en una silla y poder comer a la mesa. En aquel entonces las mesas no eran así. En aquel entonces las mesas eran un poquito más elevados que el piso, y la persona se sentaba en el piso o se sentaba sobre un cojín en el piso, y se sentaba de tal manera que los pies de la persona se quedaban atrás de la persona. Por eso dice la Escritura que aquella mujer que entró en aquel lugar comenzó a llorar a los pies del maestro, detrás de él. En otras palabras, cuando se sentaban como de lado, se apoyaban con un brazo. Acuérdense que todo esto es cultura. Con la mano derecha comían. Tomaban del plato y comían. Pero los pies le quedaban hacia atrás de él. Y ella bañaba los pies de él con sus lágrimas. Ella le enjugaba, en otras palabras, le secaba los pies con las lágrimas que le corrían a aquella mujer. Le secaba los pies con el cabello que ella tenía. Y dice la Escritura que ella entonces tomó el alabastro
que ella tenía de perfume, ese alabastro de perfume, ella lo usó para ungir los pies de Jesús. Y mientras secaba los pies de Jesús, ella también besaba a los pies de Jesús. Fíjese que la Escritura menciona entonces que el Simón fariseo, el dueño de la casa, se habló entre sí y dijo algo bien importante. Él dijo, si este fuera profeta, se daría cuenta qué tipo de mujer es esta. Hay gente que siempre te van a invitar a la mesa. Hay gente que siempre van a tenerte a ti presente. Pero ellos no están pendientes a que tú tengas un buen tiempo, a que la pases bien. Ellos lo están buscando la manera de medir quién tú eres. A veces tú estás sentado en la mesa, pero quienes están ahí sirviéndote la comida no son personas que desean el bien para ti. No son personas que lo que están buscando es que tú tengas una tarde feliz y que salgas de la casa así con la barriga llena y que salgan y que vayan de camino. A ellos no les importa nada de eso. A ellos lo que les importa a ellos es, según ellos te están sirviendo, sacar de ti. Leímos cuando comenzamos el servicio el Salmo 23. El Salmo 23 dice un versículo bien importante. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, a veces las personas que están en la mesa son las mismas personas que te están causando la angustia. A veces las mismas personas que están ahí son las personas que están impidiendo que tú tengas un tiempo feliz. Jesús ignoraba todo eso porque Jesús estaba conectado con el Padre Celestial. Para tú poder perdonar, primeramente tienes que conectarte con el Padre Celestial. Y ¿sabes qué? Esta mujer estaba muy angustiada. Buscaba la manera de acercarse a Jesús y la única ocasión en que pudo hacerlo fue cuando estaba en aquel lugar. Ahora, te diría, pero ¿qué pasó con los dos deudores? Esa historia, esa pregunta que Jesús hizo a ese fariseo. Él contestó bien. Jesús le dijo, contestaste correctamente. Ahora vamos a ver, para terminar, qué es lo que Jesús le dice a él. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dele la mano al que está a su lado y dile, ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? ¿Sabe por qué hay que entender qué está sucediendo? Porque hace tiempo esta persona está viendo esta mujer, pero no está viéndola como debe de ver. Hay gente que te están midiendo a ti, pero ellos no saben, los que no andan en tus pisadas, ellos no se ponen en tus zapatos, ellos no saben lo que tú estás pasando, pero ¿sabes qué? No importa, porque van a juzgar, van a pensar mal de ti, no importa. Dios es el que se encarga de extender la gracia para que tú y yo recibamos el perdón. Y cuando le dice Jesús a ella, a esas personas que están allí, y especialmente a Simón el fariseo, le dice, ¿ves esta mujer? Él le está diciendo a ellos, ustedes están viendo, ustedes están mirando, pero no están viendo. Hay gente que mira en tu situación, pero no están viendo lo que está pasando en tu vida. Para tú poder perdonar, tienes que entender que esas personas que se están juzgando de ti, te están mirando, pero no están viendo.
para tú poder perdonar, tienes que entender de que la persona te está mirando desde un punto de vista, desde el de ellos, pero no están viendo la situación y la circunstancia que tú estás pasando. Y dice Jesús, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para los pies. Porque en aquel entonces no eran como nosotros hoy día que tenemos zapatos encerrados. Aquel entonces ellos tenían sandalias abiertas y el polvo se pegaba a los pies. Le lavaban los pies como para que ellos se sintieran bien. Era la cultura de aquel entonces. Simón se le olvidó lavarle los pies al maestro. Le invitó a comer, pero no le lavó los pies. Vamos a seguir. Le dice, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Óigame, nunca han visto unos judíos cuando se acercan y se encuentran el uno con el otro. Ah, ¿cómo está? Y se dan un beso, dos hombres se dan un beso en la mejilla. En los dos lados, ¿verdad que sí? Es cultura de ellos. Sin embargo, Simón el fariseo no hizo eso con Jesús. No le dio ningún tipo de beso. ¿Y qué le dice Jesús a él? Le dice, no me diste beso. Pero ella, desde que entró a este lugar, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Usted diría, pero ¿por qué ungir la cabeza con aceite? Fíjese que también eso era una cultura. Para tú ir a la mesa, para tú sentirte bien, te lavaban los pies, te besaban la mejilla, venían y te ungían la cabeza, no con aceite de oliva, te ungían la cabeza con un aceite que estaba lleno de especies aromáticas. Y ese ungir lo que hacía era que hacía que tú te calmara, que se calmara el ambiente, el entorno en que tú estabas para poder entonces disfrutar la comida. Dice el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Óigame, cuando tú entiendes el perdón de Dios, tú entiendes que tú ya Dios ha preparado una mesa para ti. Ya Dios ha preparado un lugar para esa mesa para ti. Ya Dios te ungió la cabeza con aceite. Ya Dios hizo que tu copa estuviera rebosando. Ya Dios tiene para ti abundancia de gracia. Pero el problema de Simón el fariseo era que para él la deuda que él le tocaba a Dios era muy poco porque era religioso. Y la deuda de aquella mujer era mucho más. Es más, la deuda de aquella mujer no se podía pagar. No se podía comparar la relación de él con la relación de ella hacia Dios. Y aquí Jesús le dice todo lo contrario. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella, ¿qué hacía? Ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó, ¿qué? Mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es esta que hasta perdona pecados? ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz.
para perdonar y para terminar. Para perdonar tú tienes que entender, primero, que tú has pecado, que hemos pecado. No puedes poner una categoría a tu pecado. No puedes sentirte bien con decir, yo he pecado, pero no peco como aquel que tira piedra y que dé la guardia. No soy como aquella mujer que se vende en la calle, vende su cuerpo a precio. No puedes juzgarte con otra persona. Cuando te invitan a la mesa del Señor, tienes que entender que es por gracia que estás ahí. Que el pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí, es por lo que hemos hecho y por lo que no hemos hecho. Y que somos agradecidos de que hemos recibido el perdón de Dios. Cuando entiendes que ya Dios te perdonó, tú puedes perdonar a otro. Cuando entiendes que Dios te perdonó una deuda bien grande, la deuda del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la dádiva, en otra palabra, no es pago lo que Dios ha hecho con darte gracia. Es que regalo de Dios, es dádiva de Dios. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Dios te perdona. Y para tú perdonar, tú tienes que entender y ver las cosas desde la perspectiva de Dios para ti. Si Dios te perdonó, ¿por qué no puedes perdonar a otro? Si Dios te perdonó a ti, ¿por qué no puedes perdonar a otros? Tienes que echar a un lado la religiosidad. Simón Fariseo era muy religioso. ¿Sabes qué? Muchos religiosos hay en este mundo y son muchos los pecadores que hay que se llaman religiosos. La religión se tiene que echar a un lado. Tienes que primero acercarte a Jesús para el perdón. Segundo, tienes que reconocer que no eres digno ni verle la cara a Jesús, que basta con verle los pies. Y tienes que entender que Jesús, desde que te invitó a la mesa, sabía quién tú eras. No te estaba ignorando. Dice la palabra que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y que ahora manda a que todos los hombres se arrepientan. Dios no te ha pagado conforme a tus pecados. Por lo tanto, eso debería de servirte a ti para perdonar a otro. Esta mujer no era invitada, pero sentía un impulso grande de ir a ver a Jesús. Sábeme Dios si antes había escuchado el mensaje y le había tocado tanto que ella buscó la oportunidad para llegar a este lugar, para acercarse a Jesús. Acércate a Jesús allí donde te encuentras. Acércate a Jesús en oración. Y si no conoces al Señor, yo quiero ayudarte a conocerle. Dijo Jesús en cierta ocasión, si el Hijo del Hombre se ha levantado, atraeré todos hacia mí. En otra ocasión dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si quieres perdonar
entiendes el perdón de Dios para tu vida. Segundo, tienes que tomar una decisión para decir, Señor, necesito perdonar. Me es difícil perdonarle a esa persona, pero entiendes que Dios no perdonará tus pecados si tú no perdonas los pecados de otro. Pídele perdón a Dios y decídete a perdonar a otro. Y tercero, para terminar, para tú entender que Dios te ha perdonado, tienes que entender la gravedad que había en el pecado de tu vida. No puedes pasarle barniz, no puedes decorarlo. Tienes que entender que el pecado delante de Dios, que nuestra justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Por eso Dios, cuando nos ve, no nos ve a nosotros, nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Sangre que fue derramado para que tú y yo seamos perdonados y aprendamos a perdonar. Padre bueno, Señor, en esta hora quiero orar por cada persona que está viendo este video, que necesita el perdón de Dios, entender que Dios ya le ha perdonado, pero sobre todo necesita perdonar. No pueden orar si no perdonan. Nunca van a sentir que la oración llega sin que perdonen. Y Padre, yo como a ellos me uno para que, Señor Dios, toda raíz de amargura, todo dolor sea quitado y que comienza a entrar en ese corazón, en esa herida que está en el corazón, comienza a entrar el perdón y el amor de Dios. Comienza a fluir el amor de Dios, el perdón hacia esa persona. Comienza a fluir en esta hora ese perdón para que en esa vida pueda fluir salud, pueda fluir bendición. Dice el Salmo 103, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre bueno, te doy gracias porque estoy de acuerdo con cada uno para que tú le ayudes a perdonar. Y hoy comienza un proceso de perdón y de sanación en la vida de cada persona que está viendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para ser despedidos.